Charles Manson, aspirante a estrella en el rock, formó una secta a la que llamó La Familia. Su Biblia era el White Album de los Beatles, especialmente la canción Helter Skelter, que Manson interpretaba como una profecía de una inminente guerra racial. La mejor idea que tuvo para autocumplir su profecía fue que la familia debía masacrar a una buena cantidad de personas blancas, ricas y famosas y culpar así a la comunidad afroamericana. Dicho y hecho, fue declarado culpable y sentenciado a muerte, pero la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en 1972, así que su pena fue rebajada a cadena perpetua. Manson dejó grabado un disco, Lie, pero no fue su música lo que inspiró a un montón de grupos, sino sus crímenes. Sonic, Youth, Neil Young, System of a Down y Ramones dedicaron canciones al bicho. Bueno, Marilyn Manson se puso su apellido. A ver si va a resultar que el crimen es progreso. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Hazme caso, los tuyos también. Charles Manson se convirtió en un icono pop por matar a diestro y siniestro. Y es curiosa la fascinación que generan estos criminales en el lado siniestro del espectro ideológico, porque me lo parece a mí, o el progresismo siempre se pone del lado del malhechor. ¿No será eso, no? Siempre me han dicho que el progresismo está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Tened en cuenta que el delincuente es una víctima del capitalismo y la desigualdad. Según la secta televisiva, suele ser gente en paro, desafecta con el sistema, que sufre el racismo y la discriminación, cosa que les lleva a tentar, claro. Es que mucha gente no ve otra salida que inmolarse, que no lo digo yo. Las quejas al extinto Partido Morado. Pero vamos, que tampoco hace falta ir a lo más truculento. La ilustrísima señora alcaldesa Doña Ada Colau se quejaba amargamente en las protestas de los vecinos de la Bonanova, hartos de integrar ocupas. Aquí la tenemos de moza ocupando, pero de muy buen rollo, ¿eh? Que, como decía en el Faro de Occidente la exministra Montere, el problema de la ocupación es un problema inventado de la agenda de la derecha. Y punto, no toca abrirse debate. Pero esta normalización del delito no era exclusiva de España. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se mostró preocupadísima por las libertades de los salvadoreños, solo cuando las pandillas fueron encarceladas. A ver, más vale tarde que nunca. Eso sí, recordando al gobierno de Nayib Bukele que la falta de políticas sociales efectivas es lo que hace que el registro de homicidios por día sea distinto de cero, para que luego digan que si el pin del anticristo. Muy en línea con la ONU, en Estados Unidos se extendió el movimiento Defund the Police. Tras el BLM, esta corriente sostenía que disminuir el gasto en seguridad para invertirlo en políticas sociales lograría la paz interior del colectivo más vulnerable, el de los criminales. Uy, eso es como disolver la Policía Federal para invertir en las comunidades y así combatir la pobreza. Abrazos no balazos, que diría López Obrador, ¿no? Vale. Doña María Mecaba, de profesión luchadora por un mundo mejor, decía que cuando la policía fuese vista como una institución ilegítima, estaríamos en el camino correcto. Abogaba por la abolición de la policía y de las prisiones. Pero bueno, al otro lado del charco, a este le emocionaba ver la rabia con que pateaban a un funcionario público. La delgada línea entre la justicia social y el jarabe democrático. Biden. En su discurso del Estado de la Unión, Joe Biden tuvo que hacer referencia al femicidio cometido recientemente por un inmigrante ilegal. ¿Para qué? La jauría progres salió en tromba contra la palabra ilegal elegida por el abuelo, que parece que a nadie le importaban los sentimientos del aprendiz de Charles Manson. Por supuesto, Biden salió a pedir perdón. En realidad, quiso decir indocumentado. Que también hay que ver el contexto. Si una mujer no tiene por qué ser una mujer, ¿por qué iba a ser ilegal o ilegal? Que es que hay cada palabra en el diccionario, manada, pues depende. Bueno, el presidente del muy sostenible gobierno español regañó al de Israel muy concernido por el derecho humanitario que ampara a los segadores de vidas. La organización filantrópica Hamas le agradeció sus bonitas palabras. Claro, que también le dio el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra en prisión. Ni que Bildu y ETA fuesen lo mismo. Chico, con el paso del tiempo, esa sinergia entre el progresismo y el lado oscuro de la fuerza fue calando incluso en las leyes.
Las Cortes de la Segunda República Española aprobaron la Ley de Vagos y Maleantes para la adopción de medidas contra vagos habituales, rufianes y proxenetas. Bueno, pues en el siglo siguiente eran los vagos los que redactaban las leyes pro maleantes, ¿que no? Ley 12/2023. Modula el derecho de propiedad cuando se trata de la vivienda, siempre pensando en la función social de tu inmueble. Ley Orgánica 10/2022 o chapuzada en sí así. Equipara el abuso y la agresión, consiguiendo así la reducción de penas y liberación de multitud de carentes afectivos estigmatizados por la legislación anterior. A ver, que el feminismo nunca fue punitivo. Ni el feminismo ni el gobierno de progreso español, que si hace falta, se deroga algún delito o se modula algún otro, al dictado de quien los cometió. Como decía mi abuela, dime con quién andas y te diré quién eres. Que el integrismo no es integración, el buenismo no es bondad y que si no estamos mejor, no es progreso. ¡Hala! Hasta pronto aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, me acaban de ocupar la casa, pero mira, encantadores, la verdad. Y además yo me acordé de lo que dicen por ahí en la tele y tal, de que esta gente es vulnerable. Me dijeron, mira, si tú quieres preséntate a un juicio que vas a esperar 2 años y no sé si te va a salir bien y además tienes que pagar lo tuyo. Y dije, mira, no tengo ninguna prisa, le dije, porque yo ante todo soy un ciudadano solidario, sostenible, solomillo, un soquete. Sobre todo porque mis padres trabajaron muy duro durante años para conseguir una casa, pero esta gente no pudo. Y yo mientras tanto voy al médico, que se me está quedando el dedo vulnerable también. Digo, a ver si me lo soluciona.